Fui llevada a otro país por quien creía que me amaría, pero él me convirtió en rehén de sus agresiones. Hola, soy Santiago Valdés y hoy les traigo otro relato sorprendente. Hoy les voy a contar la historia sorprendente de Camila, así que les pido que le den like a este video. Me cuenten en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia y no se olviden de suscribirse al canal. Entonces, vamos con la historia. Camila nunca había imaginado que un simple viaje pudiera cambiar tanto su vida. Siempre había tenido un alma aventurera, y Canadá, con sus calles amplias, árboles todavía verdes, a pesar del clima frío y el aroma dulce del café recién hecho en cada esquina, parecía el escenario perfecto para ello. Durante un paseo por un barrio encantador, lleno de cafés y pequeñas librerías, entró en un café pequeño pero acogedor, donde la música ambiental era suave y el olor del pan recién horneado se mezclaba con el café tostado. Fue allí donde conoció a William. Él estaba sentado junto a la ventana observando la calle, con un libro abierto frente a él, y algo en la manera en que miraba el mundo llamó su atención. Ella se sentó en una mesa cercana, y cuando sus miradas se cruzaron, hubo una conexión instantánea, casi eléctrica. Él sonrió y ella devolvió la sonrisa tímida, sintiendo una punzada de curiosidad mezclada con algo más profundo, inexplicable. La conversación comenzó de manera casual, hablando del clima, la ciudad y las diferencias culturales, pero rápidamente se profundizó. William tenía una forma de escuchar que hacía que Camila se sintiera única, como si nada más importara aparte de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Cada gesto suyo, cada sonrisa, cada comentario parecía cuidadosamente pensado para acercarla. Ella, por su parte, se sintió segura, cautivada por su gentileza y el encanto natural que irradiaba. Entre cafés, risas e historias de vida, las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Compartieron sueños, experiencias de infancia e incluso pequeños miedos. Camila se abrió más de lo que imaginaba posible y William parecía entender cada matiz de lo que decía, validando sus sentimientos y ofreciendo consuelo en cada palabra. El tiempo parecía suspendido y cuando se dieron cuenta ya estaban completamente involucrados. El día de la despedida, la realidad golpeó con fuerza. Camila regresaría a México y William permanecería en Canadá, pero el vínculo que habían creado parecía demasiado fuerte para romperse. Prometieron no perder el contacto y así comenzó una relación a distancia. Mensajes, videollamadas y llamadas telefónicas pasaron a formar parte de la rutina de Camila, acortando los miles de kilómetros entre ellos. William no ocultaba cuánto estaba enamorado. Cada palabra suya estaba cargada de deseo de estar cerca, de cuidar, de amar. Y Camila, completamente encantada, correspondía. Durante las semanas siguientes, él viajó varias veces a México solo para verla. Y cada encuentro era como si el tiempo hubiera retrocedido a aquel primer día en el café, intenso y lleno de emociones. La madre de Camila, aunque preocupada, se dio cuenta de que su hija estaba verdaderamente enamorada y la aconsejó con delicadeza. «Sé feliz, pero cuida de ti misma, hija. Nunca olvides tener una salida segura, por si algo sale mal». Entre la pasión intensa y el cuidado maternal, Camila comenzó a soñar con un futuro junto a William, sin darse cuenta de que las primeras señales de alerta aún estaban por venir, escondidas tras el encanto del amor. 6 meses habían pasado desde el primer adiós en el aeropuerto, pero la distancia nunca disminuyó la intensidad de lo que Camila sentía por William. Al contrario, cada mensaje, cada llamada y cada viaje de él a México solo reforzaban el sentimiento que crecía dentro de ella. Se veían siempre que podían, aprovechando cada momento juntos, como si el tiempo fuera demasiado corto para toda la pasión que sentían. Pero fue en una tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían las calles de su ciudad, que William hizo una propuesta que cambiaría la vida de Camila para siempre.
Quería que ella se mudara a Canadá con él. No era solo una visita temporal, era una invitación a compartir la vida, la casa y los días. La idea dejó a Camila en shock, el corazón acelerado, las manos temblorosas y la mente confusa. Por un lado, se sentía tentada a vivir ese amor por completo. Por otro, la razón pedía cautela. Después de todo, poco tiempo de relación, otro país, otra cultura, todo era desconocido y aterrador. La madre de Camila, que siempre había sido su puerto seguro, percibió de inmediato la mezcla de emoción y miedo en la mirada de su hija. Se sentaron juntas en la sala, con el sol de la tarde iluminando la expresión preocupada de su madre. Camila, sabes que si te vas necesitas seguridad. Lleva al menos el pasaje de regreso. Nunca olvides que puedes volver en cualquier momento, dijo con firmeza, pero también con cariño. Camila escuchaba cada palabra, sintiendo la razón y el corazón en conflicto. Quería confiar completamente en William. Creía en el amor que compartían, pero las palabras de su madre eran un recordatorio importante de que necesitaba un plan, incluso si su corazón le decía que se entregara sin miedo. Entre lágrimas y abrazos apretados, decidió que iría, pero con el pasaje de vuelta comprado, una precaución silenciosa que guardaría consigo. Al llegar a Canadá, todo parecía perfecto. William la recibió en el aeropuerto con una sonrisa amplia, flores y un abrazo que hizo que Camila se sintiera finalmente en casa. Los primeros días fueron mágicos. Paseos por parques, cafés encantadores, cenas románticas, pequeñas sorpresas que parecían sacadas de una película. Él la trataba con delicadeza, atención y cariño, reforzando la sensación de que había tomado la decisión correcta. Cada gesto de William parecía demostrar que se preocupaba profundamente por ella. Y Camila, entregándose a la pasión, se sentía protegida y amada. Sin embargo, algunos detalles comenzaron a surgir. Él hacía comentarios sutiles sobre no querer que ella trabajara o estudiara, sugiriendo que su vida debería limitarse al hogar. Camila, encantada con el cuidado que él parecía tener, interpretaba esas palabras como preocupación y no como control. Pero, en el fondo, comenzó a formarse una pequeña duda, casi imperceptible, sobre hasta qué punto ese amor permitiría que ella fuera libre e independiente. El equilibrio entre emoción y razón se volvía cada vez más delicado. Cada sonrisa de William, cada toque, cada gesto de cariño hacía que Camila se sintiera segura y feliz. Pero el sutil control en sus palabras empezaba a lanzar una sombra sobre la perfección inicial. La decisión de mudarse a Canadá, que al principio parecía un sueño, ahora llevaba consigo una sensación de aprensión. Sabía que había dado un paso enorme, que su corazón estaba entregado, pero que, de alguna manera, necesitaría estar atenta. Y así, entre la euforia de la llegada y el silencioso temor de que no todo sería como parecía, Camila comenzó a descubrir que el amor y la libertad no siempre caminan de la mano. Aquella decisión marcaría el inicio de una etapa que empezaría con felicidad, pero que poco a poco mostraría su lado más oscuro. Las primeras semanas en Canadá parecían un sueño que Camila jamás había imaginado vivir. Cada gesto de William, cada desayuno servido con cuidado, cada paseo por la ciudad parecía reafirmar que había tomado la decisión correcta. Él la elogiaba constantemente, hacía planes de viaje. Pequeños detalles aparecían en su rutina como si cada aspecto de su vida estuviera cuidadosamente pensado. Pero, poco a poco, la perfección comenzó a desmoronarse en sutiles señales de control que, al principio, Camila no quería ver. Él empezó a comentar que no veía necesidad de que ella trabajara o estudiara fuera, insistiendo en que su vida debería limitarse al hogar. «Necesitas descansar, concentrarte en nosotros, en nuestro hogar», decía con una sonrisa que en ese momento todavía parecía cariño. Camila, encantada y enamorada,
Creía que era solo cuidado, preocupación por su bienestar, ignoraba las pequeñas alertas que su instinto le enviaba sutilmente. Con el paso de los días, William comenzó a limitar sus salidas. Pequeñas excursiones, que antes eran libres y agradables, se volvieron condicionadas a su presencia. Él pasaba horas fuera y Camila, sola, empezó a sentir el peso del aislamiento. La casa, que inicialmente parecía un refugio, se transformó en una prisión silenciosa. El primer choque real llegó en un día que debería haber sido normal. Fueron invitados a cenar a la casa de un amigo suyo. Mientras Camila se arreglaba, ilusionada con la invitación, William dijo abruptamente que ella no iría. «Yo voy solo», se afirmó. Camila, sorprendida e irritada, cuestionó la decisión. El tono de William cambió drásticamente, y lo que parecía una pequeña discusión se convirtió en la primera agresión física. Él la empujó, gritó, y en un gesto de control extremo, cerró la casa con llave, llevándosela consigo. Camila quedó sola, asustada y humillada. Lloró hasta quedarse dormida, incapaz de entender cómo aquel hombre, que parecía tan amoroso, podía volverse tan cruel en cuestión de minutos. Cuando William regresó, actuó como si nada hubiera pasado, reforzando la sensación de confusión e impotencia que ella sentía. La rutina comenzó a transformarse en un ciclo de abuso psicológico y físico. Camila solo podía salir de casa con su permiso, y hasta las pequeñas salidas, como ir al supermercado, se convirtieron en momentos de tensión y vigilancia. Cuando él necesitaba ayuda para cargar las compras, le devolvía temporalmente la llave, pero solo con su propósito, indicándole cómo y cuándo debía actuar. Cada movimiento de ella estaba condicionado a su presencia, y la casa, que antes era un hogar acogedor, se convirtió en un espacio de vigilancia y miedo. El celular, antes un puente con el mundo, pasó a estar controlado. Camila no podía hablar libremente con su familia o amigos, lo que aumentaba la vergüenza y la sensación de aislamiento. Se sentía rehén de su propia vida, impotente ante la manipulación y el control cada vez más intenso de William. Aún así, un pequeño hilo de esperanza se mantuvo. Camila empezó a darse cuenta de que necesitaba un plan para liberarse, una manera de recuperar su autonomía, de reconquistar la vida que le estaban robando. Camila comenzó a darse cuenta de que, si quería sobrevivir a aquella vida de confinamiento y abuso, necesitaría actuar con extrema cautela. Cada gesto de William, cada decisión unilateral de él, reforzaba la realidad de que no tenía ninguna libertad dentro de su propia casa. El miedo era constante, pero Camila no podía entregarse al desespero. Necesitaba un plan, un camino de salida que garantizara su seguridad y la del bebé que podría estar en camino. Decidió entonces crear una rutina paralela, silenciosa e invisible a los ojos de William. Encontró un trabajo desde casa con horario flexible, algo que pudiera hacer mientras él estaba fuera, y comenzó a trabajar con dedicación, ahorrando cada centavo que pudiera servir para su fuga. Cada pago recibido se guardaba cuidadosamente, escondido como si fuera un tesoro, la llave de su libertad. Al mismo tiempo, Camila enfrentaba otro desafío. Su pasaporte, esencial para regresar a México, estaba escondido por William. Buscó pacientemente, revisando cada rincón de la casa, cada cajón y cada armario, sin que él percibiera su búsqueda. El riesgo era enorme. Si la descubrían, cualquier sospecha de fuga podría desencadenar violencia inmediata. Pero la determinación de Camila era más fuerte que el miedo. Cada pequeño hallazgo, cada documento localizado, cada paso dado hacia la independencia era una victoria silenciosa, reforzando la esperanza de que lograría escapar. Meses pasaron a este ritmo, entre trabajo escondido, ahorros secretos y planificación detallada. La presión era constante, pero también lo era su coraje. Cuando finalmente se dio cuenta de que estaba embarazada, el miedo se intensificó. La idea de un bebé, fruto de aquella relación abusiva, añadió una urgencia aún mayor al plan de fuga.
Camila decidió no hacerse ninguna prueba, pues sabía que cualquier sospecha de William sobre el embarazo podría arruinarlo todo. Las náuseas matutinas, el cansancio y los síntomas típicos de la gestación fueron cuidadosamente disfrazados para que él no sospechara nada. Cada comida, cada gesto, cada expresión debía ser controlada, equilibrando la apariencia de normalidad con la realidad de su sufrimiento interno. El embarazo hizo que el plan de fuga fuera más urgente, y Camila comenzó a acelerar los preparativos. La mochila fue organizada cuidadosamente, con pasaporte, documentos y algunos objetos esenciales, lista para ser usada en el momento adecuado. Camila sabía que la ejecución exigiría precisión y un timing perfecto. Observaba atentamente los hábitos de William, analizaba sus horarios, su rutina, el momento en que estaba más vulnerable. Planeó cada detalle de la fuga, el momento en que él estaría ebrio y durmiendo temprano, la salida silenciosa de la casa, el transporte hasta el primer punto de autobús, la elección del camino más seguro hasta el aeropuerto. Todo debía ser meticulosamente calculado para minimizar cualquier riesgo de ser interrumpida o descubierta. Cada noche antes de la fuga era una prueba de paciencia y valor. Repasaba mentalmente cada paso, asegurándose de que nada pudiera fallar. Y a pesar del miedo constante, una llama de esperanza ardía dentro de ella, recordándole que la libertad estaba cerca, que días mejores la esperaban al otro lado de la puerta de lo que se había convertido en una prisión. La noche finalmente llegó, cargada de tensión y expectativa. Camila había preparado cada detalle con meses de antelación, pero la ansiedad todavía la consumía. En la cocina, la mesa estaba puesta con cuidado, la cena preparada para agradar a William, como si quisiera distraerlo y reducir cualquier sospecha. Él, distraído por la bebida alcohólica que ella cuidadosamente le había ofrecido, terminó embriagado y se quedó dormido más temprano de lo habitual. Cada minuto que pasaba aceleraba el corazón de Camila. Cada sonido de la casa parecía amplificado en su mente. El momento decisivo estaba cerca. Debía actuar con extrema precisión. Con las manos temblorosas, pero la mente firme, Camila se levantó silenciosamente. Tomó su mochila escondida debajo del sofá y se preparó para salir. El corazón casi le saltaba del pecho con cada paso, y el miedo a ser descubierta era abrumador. Pero la determinación de finalmente conquistar su libertad era más fuerte que cualquier temor. Cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, William apareció tambaleándose, con los ojos entreabiertos y una evidente confusión. «¿Por qué no estás durmiendo?», preguntó, con un tono arrastrado que hizo que Camila casi perdiera el control de su propio cuerpo. El pánico subió de inmediato, pero logró recomponerse. Improvisando rápidamente, «Solo estoy tomando un poco de agua», dijo, escondiendo la mochila debajo de la cama y volviendo al cuarto como si nada hubiera pasado. Con el corazón todavía acelerado, se acostó, respirando profundo, sintiendo cada músculo tenso y cada pensamiento girando al mismo tiempo. William volvió a dormir, aparentemente sin sospechar nada. Pasaron horas y la madrugada avanzaba. Cuando finalmente William se quedó profundamente dormido, Camila supo que era el momento indicado. Se levantó con cuidado, tomó la mochila nuevamente y abrió la puerta de la casa silenciosamente, asegurándose de que no hubiera ruidos que pudieran delatarla. Sintió el aire frío de la madrugada en su rostro y la adrenalina recorriendo sus venas. Corrió, sin mirar atrás, cada paso una mezcla de miedo y libertad, el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Tomó el primer autobús que pasó, asegurando una distancia inmediata de su antigua vida, y, incluso lejos del barrio, no se detuvo. Al ver otro autobús que la llevaría al aeropuerto, decidió arriesgarse, pues sabía que el objetivo era garantizar que William nunca más pudiera encontrarla. Cada minuto del viaje estaba cargado de tensión.
Con cada mirada a los lados, cada sonido de puerta o motor de automóvil, temía que él apareciera. Pero la determinación de escapar era más fuerte que el pavor. Al llegar al aeropuerto, el miedo todavía estaba presente, pero un hilo de esperanza comenzó a crecer. Con cada paso hacia el mostrador de embarque, la sensación de estar más cerca de la libertad hacía que el corazón de Camila se sintiera más ligero, aunque la tensión permanecía. El pensamiento constante de que William podría aparecer en cualquier momento no le permitía relajarse, pero se aferró a la certeza de que finalmente estaba conquistando su propia vida. Cuando abordó el avión y se sentó, finalmente respiró profundo, sintiendo que su cuerpo entero se relajaba por primera vez en meses. La sensación de alivio era casi indescriptible. Estaba lejos de él, libre de su control, de sus abusos y de su manipulación. Con cada kilómetro recorrido por el avión rumbo a México, Camila sentía que dejaba atrás una vida de dolor y miedo, y que a partir de ese momento su historia comenzaría a ser escrita por ella misma, con libertad y coraje. El avión aterrizó en México como si fuera un nuevo comienzo, y Camila sintió cada músculo de su cuerpo relajarse casi de inmediato. Por primera vez en meses, el aire parecía más ligero, el sol más cálido y cada ruido de la ciudad menos amenazante. Al salir del aeropuerto, respiró profundamente, como si estuviera absorbiendo cada momento de libertad conquistada. Cada paso hacia la salida estaba cargado de alivio. Cada movimiento, una victoria silenciosa contra los meses de miedo y abuso que había dejado atrás. La sensación de libertad era intensa, casi palpable, pero Camila sabía que aún debía actuar con cautela. William podía buscarla, y ella necesitaba asegurarse de que la distancia continuara siendo segura. Al llamar a su madre, la emoción la invadió. Al escuchar la voz materna, Camila sintió como una ola de lágrimas caía por sus mejillas. Contó todo, cada detalle de lo que había vivido, desde el control sutil hasta las agresiones físicas y psicológicas, pasando por las restricciones, la manipulación y el terror silencioso de la rutina. Su madre, impactada y profundamente emocionada, la abrazó a través del teléfono, pero no dudó en decir: «Hija, ahora estás a salvo. Estamos juntas y nada más podrá hacerte daño». Camila sintió ese abrazo materno como un escudo, algo capaz de protegerla de cualquier sombra del pasado. La sensación de estar en casa finalmente libre era intensa. Era el comienzo de una nueva vida, pero aún existía la necesidad de lidiar con las consecuencias de su fuga, especialmente con William, que probablemente intentaría localizarla. Los primeros mensajes y llamadas llegaron esa misma tarde. William, en su furia y desesperación, envió una serie de amenazas prometiendo encontrarla y obligarla a regresar. Cada alerta recibida en el celular aceleraba el corazón de Camila, pero ella había planificado bien su estrategia. Con inteligencia, respondió de manera calculada, mintiendo sobre estar bajo protección policial en Canadá. «Si vienes tras de mí, serás arrestado de inmediato. Déjalo y déjame en paz», escribió, eligiendo cuidadosamente cada palabra para crear la ilusión de que todavía estaba en su país. La estrategia funcionó. William, sin saber que ella había regresado a México, buscó en ciudades vecinas donde ella tenía amigos, pero no la encontró. La distancia ahora era una barrera de seguridad. Camila aprovechó cada minuto de esa ventaja para reforzar su sensación de libertad, sintiéndose finalmente dueña de su propia vida. Al llegar a la casa de su madre, el abrazo cálido y prolongado trajo lágrimas y alivio. Su madre lloró, no solo por el sufrimiento que su hija había pasado, sino también por la valentía de Camila al escapar, sola, de una situación extremadamente peligrosa. Allí, en la seguridad de su familia, Camila comenzó a darse cuenta de que la vida que creía haber perdido podía reconstruirse, ahora con ella como protagonista. Cada detalle del pasado de abuso comenzaba a transformarse en fuerza.
Cada lágrima derramada se convertía en combustible para empezar de nuevo. Por primera vez, después de meses de miedo, inseguridad y sufrimiento, Camila sintió que podía respirar de verdad, que estaba a salvo y que el futuro, aunque aún incierto, sería construido por ella misma, libre de cualquier control y manipulación. La vida de Camila en México, tras escapar de William, fue un proceso delicado de reconstrucción, marcado por cautela, coraje y determinación. Ella y su madre cambiaron de domicilio, dejando atrás el barrio conocido, las rutas que William podría haber intentado seguir y cualquier rastro que pudiera ser usado para localizarla. La mudanza se realizó discretamente, casi con urgencia, pero planificada de manera que garantizara total seguridad. Cada detalle de la nueva casa, desde la ubicación hasta el más mínimo objeto colocado, fue pensado para proteger a Camila y más tarde a su hijo. La sensación de libertad volvió gradualmente, pero la memoria del pasado permanecía como una alerta constante. Nunca más permitir que alguien tuviera control sobre su vida. Cada paso se daba con cautela, pero también con orgullo, porque la fuga representaba no solo supervivencia, sino victoria. Poco tiempo después, Camila dio a luz, trayendo al mundo a su hijo, fruto de un momento que debería haber sido de amor, pero que se transformó en recuerdo de dolor. Decidió, junto a su madre, mantener la identidad del padre en secreto absoluto, creando una narrativa segura que protegiera tanto a ella como al bebé. La maternidad le trajo una nueva fuerza, una responsabilidad que impulsaba cada una de sus acciones. Camila aprendió a equilibrar los cuidados maternos con la necesidad de reconstruir su vida profesional, social y emocional. Criar a su hijo en un ambiente seguro y amoroso era ahora su prioridad, y cada sonrisa del bebé se convertía en un recordatorio de lo que había conquistado. Libertad, seguridad y autonomía. La rutina de Camila fue reconstruida con paciencia y disciplina. Retomó sus estudios en casa, trabajó discretamente y por encima de todo, estableció una vida protegida de la exposición digital, evitando redes sociales y cualquier contacto que pudiera revelar su ubicación. Cada decisión era estratégica, garantizando que William nunca tuviera la oportunidad de interferir en su vida nuevamente. El vínculo con su madre se fortaleció aún más. Juntas construyeron un hogar de confianza, apoyo y amor, donde Camila podía respirar sin miedo. La fuerza adquirida durante la fuga y los meses de abuso se transformó en sabiduría y coraje, permitiéndole crear un espacio seguro no solo para sí misma, sino también para su hijo, asegurando que creciera lejos del miedo y del control que alguna vez marcaron su vida. La reconstrucción de Camila fue lenta, pero constante. Cada gesto cotidiano, cada pequeña victoria, representaba un avance sobre los años de confinamiento y abuso. Aprendió a reconocer sus límites, a valorar su autonomía y a confiar en su propia fuerza. La vida, antes marcada por miedo y sumisión, se convirtió ahora en una secuencia de decisiones conscientes y seguras. Cada día era una reafirmación de que el amor propio y la protección de la familia eran más importantes que cualquier promesa de romance. Camila finalmente vivía para sí misma, reconstruyendo una existencia que, aunque marcada por el dolor del pasado, estaba llena de esperanza, coraje y libertad. Hoy, la vida de Camila está marcada por la rutina, el amor y, sobre todo, la libertad conquistada con coraje y planificación. Vive con su hijo, que ya tiene 8 años, y su madre en un hogar discreto, seguro y lleno de afecto. Cada detalle de la casa, de la organización de la rutina y de las actividades diarias ha sido pensado para garantizar protección y estabilidad, creando un ambiente donde el miedo ya no tiene lugar. Camila se despierta temprano, prepara el desayuno, organiza la escuela de su hijo y trabaja desde casa, todo con precisión y disciplina.
Pero detrás de esta aparente normalidad siempre hay una atención silenciosa a la seguridad, rutas alternativas, contactos de emergencia y precauciones discretas para que nadie externo pueda localizar a su familia. La memoria de William y de los años de abuso permanece no como una sombra constante, sino como un recordatorio de la importancia de mantener la vida protegida. La relación con su hijo es profunda y llena de amor. Camila le enseña valores de libertad, respeto y autonomía, asegurándose de que crezca en un entorno seguro, lejos de cualquier amenaza del pasado. Él conoce a su madre como cuidadora y referente, pero nunca ha sido informado sobre la verdadera identidad de su padre. Para Camila, esta decisión es esencial: preservar la inocencia y la seguridad de su hijo, al mismo tiempo que se protege a sí misma. Cada sonrisa, cada logro del niño, cada momento de afecto compartido con él es una victoria silenciosa sobre los años de miedo y sumisión. Siente orgullo por su fuerza, por haber escapado de una situación de extremo peligro y por haber logrado construir un hogar estable y feliz. Incluso frente a las adversidades, Camila mantiene una vida extremadamente discreta. No tiene cuentas en redes sociales, evita la exposición y comparte su rutina solo con personas cercanas en quienes confía plenamente. La libertad que ha conquistado es demasiado valiosa para ser arriesgada. Cada paso, cada decisión se toma con atención, pero también con alegría genuina. Ha aprendido a equilibrar cautela y felicidad, construyendo una vida plena, llena de amor maternal, apoyo familiar y seguridad. El coraje que demostró al escapar de William y reconstruir su vida se ha convertido en su mayor fuerza, enseñándole a confiar en sí misma, a tomar decisiones importantes y a proteger a quienes ama. Hoy Camila sonríe sin miedo, vive sin cadenas y celebra cada momento con su hijo, con su madre y consigo misma, sabiendo que la libertad conquistada es el mayor triunfo de su historia.